¿Podés hablar de un tumor en el cerebro? Bueno, como tantas cosas de la medicina convencional, es otra de las grandes estafas, porque si nosotros hacemos una tomografía computarizada sin contraste y con cortes a 1 milímetro, podemos darnos cuenta y observar una serie de anillos concéntricos que son un foco de Hammer, ¿sí? Y si estás viendo, por ejemplo, una tomografía donde te dijeron que hay un glioblastoma, un astrocitoma o un tumor cerebral maligno, quiero que hoy lo mires desde otra perspectiva completamente diferente, ¿sí? Lo que la medicina convencional suele llamar cáncer de cerebro o tumor cerebral maligno, en la mayoría de los casos no es un tumor que nazca del cerebro como tal, porque el cerebro después del nacimiento ya no tiene la capacidad, ya no realiza una mitosis de sus neuronas, ¿sí? Ni de sus tejidos, y sus células nerviosas no se multiplican. Por lo tanto, no puede formar un tumor primario en el sentido clásico. ¿Sí? Lo único que se puede aumentar es la glía, que es un tejido de sostén comparable al tejido conectivo del resto del cuerpo. Y esa glía se incorpora, ¿sí? Especialmente en la segunda mitad de la fase de reparación de un programa biológico. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos viendo en esas imágenes? Desde la medicina germánica, cuando una persona vive un DHS, un shock biológico, una situación inesperada, dramática, intensa, vivida en soledad, sin una solución aparente, en ese momento, ese impacto afecta simultáneamente en 3 niveles al mismo tiempo: psique, cerebro, órgano. Y en el cerebro aparece lo que se denomina un foco de Hammer, ¿sí? Que es un conjunto de anillos concéntricos que se pueden ver en una tomografía computarizada sin contraste, con cortes a 1 milímetro. Y lo que vemos es que, por ejemplo, durante la fase activa del conflicto, ese foco está en un relevo específico, ¿sí? Que controla un tejido o un órgano determinado del cuerpo. Por ejemplo, los conductos faringeos, los conductos tiroideos, la mucosa de la laringe, la musculatura de la laringe, las venas coronarias, el cuello uterino, la mucosa rectal, la vejiga, la pelvis renal, uréteres, uretra, mucosa bronquial, musculatura bronquial, arterias coronarias, vesícula seminal, la curvatura menor del estómago, vesícula biliar, conductos biliares, conductos pancreáticos, porque el cerebro no es un órgano aislado, sino es el centro de control de todos los tejidos y de todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Es el tablero de mando donde están todos los relevos, todos los rails que comandan cada órgano y cada tejido de tu cuerpo. Entonces, cuando el conflicto se resuelve, el órgano entra en una fase de reparación y ese mismo relevo cerebral también entra en una reparación, ¿sí? Ahí aparece, digamos, un edema, aparece inflamación y posteriormente puede aparecer esta acumulación de glía que se tiñe, digamos, con el contraste y se observa como una mancha brillante en una imagen, y eso es lo que muchas veces se etiqueta y se malinterpreta como un tumor cerebral, ¿sí? A esto puede sumarse algo clave, que es el conflicto de desamparo, abandono, refugiado o pérdida de referentes o pérdida o un conflicto existencial que activa los túbulos colectores para retener líquido, y eso genera retención de líquido, aumentando el edema cerebral y haciendo que la imagen parezca aún más alarmante de lo normal, ¿sí? Pero, a ver, edema no es tumor, ¿sí? Es una inflamación, no es un cáncer, es tejido en reparación. Ahora bien, para ser precisos, si existen, por ejemplo, sí existen, por ejemplo, adenomas, ¿sí? En estructuras glandulares como la hipófisis. Por ejemplo, un adenoma productor de STH ante un conflicto de sentirme demasiado pequeño o incapaz de crecer frente a una situación determinada. O, por ejemplo, un prolactinoma ante un conflicto de no poder alimentar o proteger al nido porque me siento muy pequeña, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de tejido glandular con capacidad proliferativa. Pero en lo que es la sustancia cerebral propiamente dicha,
en la corteza o en el parénquima neuronal no existe una mitosis propiamente dicha que permita generar un tumor cerebral, por lo tanto no existe el cáncer de cerebro, ¿sí? Como suele afirmarse desde la medicina convencional. Por eso, cuando te dicen que hay un tumor en el cerebro o que el cáncer se te va a ir al cerebro, en la mayoría de los casos estamos viendo un foco de Hammer en fase de reparación, con edema y la glía que está reparando, ¿sí? Entonces el verdadero riesgo muchas veces no es ese proceso biológico en sí, que representa, digamos, el final de un programa especial en fase de reparación, sino la interpretación que se da de él y las intervenciones agresivas que muchas veces se hacen, que derivan, digamos, después en problemas muy graves, ¿sí? Porque no se puede aplicar radiación, o si aplicamos cirugías en el cerebro, después vemos que se afectan otras partes a nivel corporal, ¿sí? Por ejemplo, entonces entender que el cerebro es el órgano de control y que lo que aparece en las imágenes o en esas manifestaciones es un proceso adaptativo, cambia completamente la perspectiva de todo esto, ¿sí? Ya no hablamos de una masa maligna que crece sin sentido, sino que es un tejido que está respondiendo a un impacto previo y que al resolverse ese conflicto biológico atraviesa su fase de reparación correspondiente, y comprender esto nos invita a investigar cuál fue tu necesidad biológica insatisfecha, cuál fue el shock que viviste en un determinado momento, en soledad, de forma dramática y de manera inesperada, y en qué órgano estaba, digamos, implicada esa adaptación, ¿sí? Y en qué fase estamos de este programa biológico, ¿sí? Entonces, en lugar de asumir automáticamente que se trata de un cáncer cerebral o de un tumor de cerebro que nació en el cerebro, porque el cerebro como tal no fabrica tumores neuronales, ¿sí? Lo único que hace, o lo que vemos en la mayoría de estos casos, es la reparación de un foco de Hammer, además de la glía, es decir, el cierre biológico de un proceso que comenzó en un conflicto biológico y terminó cuando ese conflicto biológico se resolvió y ese órgano entró en reparación, y esa área o ese rail o ese switch del cerebro que controla ese tejido también entró en reparación, ¿sí? Por lo tanto, comprender esto nos quita, digamos, el miedo, porque muchas veces cuando tenemos una determinada enfermedad, tenemos un determinado cáncer en un órgano específico, desde la medicina convencional nos corren o nos asustan o nos dicen: si no seguís el protocolo vas a esperar una metástasis y se te va a ir el cáncer al cerebro. Y eso aterroriza a los pacientes, los llena del miedo, entran en pánico, dejan de dormir, dejan de comer, porque si a vos te dicen que el cáncer se te va a ir al cerebro y si no haces quimio, radio o cirugía te vas a morir, por supuesto que le activas otro conflicto biológico a esa persona y puedes activar otros programas adaptativos. ¿Está?